Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria, imperio y alabanza sea a Él. Hay una palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 55, y dice de esta manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Bendito sea el nombre del Señor, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Esta es la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra sin duda hoy, Dios mío, traerá bendición. Yo siento tu presencia. Yo siento que este es el día y el tiempo de los humildes, de los que han conocido tu camino. El hombre que ha conocido tu camino, Señor, siempre temerá delante de Jehová, porque le ha sido revelada la verdad. Dicen los sabios que los hombres, cuando se vuelven sabios, se hacen de corazón, de espíritu y de apariencia externa también humildes. Porque el hombre que ha visto la riqueza en Dios, hermano, hoy puede mirar desde lejos las riquezas del mundo. Y solo eso lo puede hacer un hombre o una mujer que ha alcanzado visualizar y estar en la presencia de las riquezas de Dios. Yo quiero hablarte un testimonio que lo he predicado, pero que siempre trae mucha bendición. Porque la palabra habrá de producir lo que tiene que hacer en aquellos a quien el Señor le ha enviado la palabra. Y yo siento en el Espíritu que hoy esta palabra traerá algo muy lindo para tu vida, como lo ha traído para mi vida. Y quiero comenzar diciendo que había un hombre en el sur de nuestro país, hace mucho tiempo atrás. Un hombre de campo. Un hombre que nunca hizo vida intelectual, que nunca tuvo la posibilidad de poder tener estudios teológicos. Lo poco que había aprendido lo había adquirido de su padre, pues su padre fue su profesor, su padre le enseñó a leer. Pero este hombre, desde el día en que es llamado al pastorado, tuvo siempre una gracia. Y fue el solo hablar del Señor provocaba que la gente quedara capturada por el Espíritu Santo. Era recurrente las visitas al centro, porque tenía una gracia este hombre, entonces lo invitaban a la capital. Y esto provocó de alguna manera la envidia de los demás siervos, porque si bien es cierto, él venía con sus chupallas, sus vestiduras típicas de campo, lo que tenía este hombre era la gracia. Eso de leer un versículo y al leerlo ya la presencia se activaba en el culto.
los demás predicadores se miraban y decían, ¿cómo este hombre teniendo cero conocimiento del cual tenemos nosotros tenga tanta gracia? Y lo menospreciaban y aún hablaban a sus espaldas diciendo, este hombre de pantalones roídos, de esa vestidura tan campestre, tan campirana. Pero era tanto la unción que ese hombre tenía que provocaba que gente llenase los cultos. Cuando en ese tiempo no se conocía de esto de los moveres, ni había nada parecido a lo que hoy tenemos. Pero la unción, la gracia, provoca, hermanos amados, el que Dios te envíe gente. Decidieron, como deciden todos los canallas, de la envidia, los que toman decisiones, los que tienen poder, influencia. Y dijeron, no es bueno que este hombre esté acá porque le hace sombra a nuestro obispo, así que lo devolveremos al campo. Lo honraremos como pastor y lo enviaremos al campo y allá arrégleselas como él pueda. Y lo devolvieron y le dijeron que él tenía que comenzar una obra en el campo y que ya no viniese más a la capital. Y este hombre comenzó, hermanos amados, como tenía un pequeño lugar que se conoce como chacra, no es ni siquiera una hectárea, sino que es un lugar, una explanada, donde este hombre plantaba sus cosas, su huerto. Y él dijo, achicaremos nuestra casa, donde yo vivo, para que podamos poner un lugar donde podamos adorar a Dios. Entonces fue en ese momento en los cuales, hermanos amados, se provoca la bendición. Se provoca el querer, el decidir por voluntad propia achicar su hogar. A él no le importó que tenía hijos. Habló con ellos, le dijo, hijos, si bien es cierto Dios nos ha dado todo esto, si bien es cierto Dios nos ha dado lo que nosotros no merecemos, yo he estado orando en la presencia del Señor y el Señor me ha dicho que debemos comenzar a levantar un lugar acá. El hijo le dijo, mayor le dijo, padre, ¿y te han mandado ayuda? Y él dijo, no. Te han mandado, aunque sea clavos para hacer algo. Y él le dijo, no, hijo mío. Pero el que me ayuda es Dios. El hijo mayor estaba de visita y se quedó ese fin de semana ayudándole a cortar madera, algunos robles, algo, y comenzaron a hacer una especie de galpón pequeño. Y el padre todos los días, después de trabajar arduamente en el campo, se devolvía arrastrando maderos y edificando altar y casa al Señor. Y él tenía un hijo pequeño, su regalón, de solo 5 años. Y en las tardes se lo echaba al hombro y decía, hijo, acompáñeme a orar. Y él se le echaba en los brazos y él lo llevaba. Y le iba cantando himnos. Y el pequeño sonreía y el padre le tocaba su cabeza. Le decía, hijo mío, Dios es el Dios de todo esto, de lo que tú ves, del bosque, de los campos, de los ríos, de los cerros. Y subía el padre a un cerro y comenzaba a orar y el niño lo contemplaba. Horas oraba ese hombre y se levantaba lleno de la presencia. Y el hijo le miraba y le decía, padre, Dios te escucha. Y él le decía así, y le movía la cabeza, le decía, hijo, algún día usted va a entender todos los propósitos de Dios. Comenzó ese hombre a trabajar, trabajaba en lo secular, en el campo, destrozándose, haciéndose pedazo el lomo, y trabajaba
en las cosas de Dios? ¿Cuántos creen que se puede trabajar en las cosas del mundo para llevar el sustento a tu casa y trabajarle en las cosas de Dios? Yo creo eso, hermano. Eso es dignidad. Y ahí estaba el hombre, comenzando algo. Terminó el lugar, lo equipó como lo pudo hacer. Hizo las bancas, algunos hermanos del sector le llevaban también algunas sillas. Y comenzó ese hombre en el campo, hermano, de distintos lugares. Se corrió la voz que este siervo había levantado una casa de oración. Y aún de la capital, en trenes, en furgonetas, llegaban a ese lugar. Impactante. Cómo Dios sanaba en ese lugar. Cómo Dios comenzaba a usar a ese varón. Que solo la única conexión que tenía era el orar por la mañana y en la tarde. Por la mañana se iba solo y por la tarde acompañado de su pequeño. Hermanos amados, y Dios comenzó a respaldar, porque Dios respalda cuando usted va en humildad, con sencillez, trabajando con sus manos, como dijo Pablo, para no serle gravoso a nadie. Y en ese lugar olvidado, en ese lugar rupestre, Dios comienza a hacer algo grande. Dios comienza a obrar milagros. Y aún de la capital, hermanos amados, las iglesias comienzan a sentir de ir a ese lugar. Entonces acá se siente en la necesidad de dictaminar una reunión. El obispo dijo, no es normal que la gente que es de acá se vaya para allá. No es normal que tomen horas en tren para ir a escuchar lo mismo que yo predico. No es normal. Comenzó a reprender a la iglesia, comenzó a decir que no era de Dios eso. Pero la gente decía, ¿cómo no será de Dios? Si hemos visto a ese hombre, cómo Dios lo ocupa. Pasaron los años, Dios ya ese lugar es conocidísimo. ¿Sabía usted que este varón un día está en el campo y el Señor le dice, tendrás que agrandar más ese lugar? Ya su hijo menor ya era mayorcito, ya tenía 9 años. Y el hombre comenzaba, hermano, por la tarde a cortar árboles para hacer los pilares, para agrandar ese lugar. Y ya su hijo tenía 9 años y le ayudaba. Él decía, papito, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a agrandar la iglesia? Sí, le decía a él. Y él le decía, papito, ¿por qué Dios va a mandar más gente, acaso? Y él le tocaba la cabeza, le decía, hijo, algún día usted entenderá los propósitos de nuestro Dios. Por las tardes este varón le comenzó a enseñar a tocar el banjo a su hijo. Le comenzó a enseñar a tocar instrumento y le dijo, usted, hijo mío, me va a ayudar en el coro. Usted va a cantar con su madre y sus hermanas porque yo veo cosa linda en usted. Y sabe, Dios comenzó a usar a ese joven también. Llega el momento, hermanos amados, que en la capital se llega a la decisión que es necesario sacar al pastor. El obispo dice, vamos a terminar con este asunto, no es bueno lo que está pasando, que nuestra gente se nos esté yendo a tomar horas para ir al mismo culto que hacemos nosotros, por tanto voy a poner un nuevo pastor en el lugar y vamos a sacar al antiguo pastor. Dios que todo lo muestra, Dios que habla antes de tiempo. Mientras estos maquineaban acá en la capital, el pastor estaba orando por la tarde con su hijo. Hermanos amados, y el hijo oraba intensamente al lado de su padre. Y en ese momento de oración, hermano, el hijo se levanta en llanto, tomado por el Espíritu Santo, y le dice a su padre, prepárate. Grande traición viene para tu vida, prepárate. Y el joven no paraba de llorar. Y el padre lo abrazó. Y lloraron juntos toda esa tarde. El hijo, después de haber profetizado, siendo el vocero de Dios, trayendo esa palabra triste para su propio padre, regresaron de la oración por el campo caminando al anochecer y él le decía, padre,
¿Por qué Dios hará esto contigo? ¿Por qué Dios hará esto contigo? Si yo he visto cómo tú trabajas, papá. El padre sonriendo, le tocó la cabeza y le dijo: algún día usted, hijo, entenderá lo que Dios tiene en su propósito. Pasó el tiempo, llegaron los nuevos pastores, sacaron al antiguo, hicieron una reunión, llegaron con parlantes, llegaron con estudios, comenzaron a hacer estudios bíblicos, la gente iba, pero ya no era lo mismo. Entonces el pastor nuevo un día le dijo al hombre de campo, le dijo: sabe, usted tiene que irse de la iglesia. Nosotros le vamos a comprar el sitio, pero ya no queremos que usted venga a la iglesia ni que viva acá porque usted provoca división. El pastor de campo siempre fue un hombre sencillo y callado. Pero esa tarde le dijo: sabe, una cosa le quiero decir. Podrán quitarme mi casa, el sitio, pero por favor, se los ruego. Yo no tengo dónde ir a congregarme. Esta casa de oración la hice con todo mi corazón. Solo les pido que no me echen y me permitan congregarme con mi esposa y mis hijos en este lugar. El pastor nuevo le dijo: de verdad yo no tengo problemas contigo. Es que este dictamen ha venido de la capital. Pero sabes, le dijo, puedes congregarte con nosotros. El hombre, hermanos amados, ahí se congregaba. Quizás ocupando la última banca. Quizás ocupando, hermanos amados, en un lugar de deshonra atrás. Sus hijos fueron sacados del coro. Pero en ese tiempo, hermano, de soledad, de tristeza para el pastor, la gente comienza a rechazar lo nuevo. El pastor se ha hecho una casa en otro lugar y la gente le ha dicho: pastor, ¿por qué usted no vuelve a levantar casa de oración? Porque usted es nuestro pastor. Y él miró a esa gente y le dijo: no, yo no puedo desobedecer las órdenes de la capital, de nuestro obispo. Y no importa lo errado que esté él. Él es el ungido y él ha dictaminado esto. Lo que voy a hacer es no congregarme más porque creo que yo soy el tropiezo. Pero les encarezco que no dejen de congregarse. La gente amaba mucho al pastor y sabían que esas palabras provenían de Dios. Y le dijeron: sí, pastor, nos congregaremos. Pero con el tiempo, hermano, ese lugar fue quedando desierto. Ese lugar fue quedando sin gente. Hasta que un día se cerró. El pastor volvió a la capital, el nuevo, y ahí quedó la casa de oración cerrada. Nadie se preocupó, nadie. Ellos decían: no se ha perdido nada, no hemos invertido un peso en esa construcción. De hecho, el pastor de campo ni siquiera nos cobró por quitarle su propia casa, la regaló. Así que el obispo dijo: bueno, dejen ese lugar y sigamos trabajando acá. Y sabe, el pastor comienza a buscar a las ovejas y las comienza a congregar en el campo. Él no quiso abrir la puerta de esa iglesia, dijo: no, nos congregaremos bajo la inmensidad del cielo, no habrá techo. Y se congregaban en el campo, hermano, debajo de un sauce, cantaban, había milagros y se comenzó el pastor a restaurar. Un día, hermano, llega un drogadicto, un alcohólico, un joven, y llega a ese lugar y escucha a este hombre predicar.
y se convierte. El hombre, el pastor de campo, ora por él. Y es tanta la unción que ese hombre, ese joven drogadicto, esa misma tarde, abandona su vida pasada y se vuelve a Cristo. Y ese joven estaba siempre ahí en el campo. Él barría con hojas de sauce el lugar, llegaba temprano y ese joven comenzó a ser un hijo más del pastor. Hasta que un día ese joven se va. El pastor lo ha bendecido. Lo ha bendecido y le ha dicho, vete a estudiar a la capital, prepárate, termina tus estudios. Ese joven se fue. Restaurado, bendecido. Pasa el tiempo, amigos míos. Ya el pastor está más anciano. Ya no puede lidiar con el trabajo en el campo, con la iglesia. Y cae enfermo. La gente que estuvo con él, la gente que viajaba de la capital, nadie se acordaba del pastor. Ya era demasiado de edad. Ya no hacía las mismas cosas que antes. Ahora él está solo con su familia. Ahora él está solo con lo suyo. La gente se ha ido, se ha olvidado del hombre de los milagros, se ha olvidado de aquel varón que con sus propias manos comenzó algo. Hoy está muriéndose en su alcoba, en soledad. Y ese hijo que le acompañaba a todas las oraciones es ahora un joven de 19 años. Y le dice, Padre, yo no entiendo. ¿Por qué pasa esto? Hoy estás enfermo. Tú que has predicado y Dios te ha ocupado en sanidad, yo no entiendo. Y el padre le dice, acércate, hijo. Y ya cuando lo tiene cerca de su cama, de su lecho, le extiende la mano, lo abraza, como si aún fuese un crío, como si aún fuese un niño. Y le dice, hijo, algún día usted entenderá el propósito. Todo lo que yo he hecho, algún día el Señor hará producir. Porque de una cosa estoy seguro, nadie, hijo mío, ha trabajado en vano en Cristo. Y es muy probable que ya sea esta la última conversación que tenga con usted, le dijo. Porque pienso que mi carrera ha llegado a su límite. Pero una cosa le voy a decir, hijo mío. Nunca el trabajo en Cristo es en vano. Esa misma tarde, al caer la noche, se escucha el lamento de su esposa. Los gritos son desesperados, que aún las casas de la lejanía del campo prenden las luces. Ha partido el hombre de Dios. Ha muerto el pastor. En su velorio solo llega los más cercanos, los ancianos que crecieron con él, sus compañeros que predicaban con él. Alguna gente de la capital se ha acordado del pastor. Algunas ancianas hacen llegar sus coronas. Pero había un joven que llegó también de la capital que no dejaba de llorar. Que no dejaba de llorar, abrazando el ataúd. No dejaba de llorar y abrazaba el ataúd. Muchos dijeron, quizás es un hijo que él tuvo con otra persona. Porque aún en los momentos más tristes hay gente que habla sin tener idea de lo que dice. Porque ese joven lo lloraba de una manera. Pero una anciana dijo, no,
no es eso que piensan ustedes. Ese es el hijo espiritual de él, el joven drogadicto. Y sabe que este hombre, cuando antes de morir había dejado escrito unas visiones que Dios le daba. Y en esas visiones él había escrito: tendré la iglesia más grande de este sector. Pasó el tiempo, esa bitácora espiritual la guardó su esposa, la anciana, y se fueron. Llegó el hijo mayor y le dijo: sabe, vámonos de acá, aquí hay recuerdos muy tristes, vámonos. Se fue también el hijo menor, que ya era un joven. Se fueron, tomaron sus cosas, se fueron a vivir en otro lugar. No hubo despedida, no hubo una honra, sino que simplemente un día cualquiera, quizás como hoy, en una tarde, se marcharon de aquella tierra de avivamiento. Todos se olvidaron. Solo los más ancianos contaban las bendiciones que ese hombre había hecho. Cómo por mano de él Dios obraba tantas cosas lindas. Lo que pasó después, hermanos, son 15, 20 años de olvido. Pero un día ese lugar se pobla, se urbaniza, y ese campo ahora es una gran villa, autos de últimos modelos, multicanchas, se ha poblado. Pero no hace mucho tiempo se corrió la voz que un evangelista había vuelto, que un hombre tan lleno de Dios estaba literalmente escandalizando ese lugar con milagros, con portentos y señales. Tanto que la familia del pastor lleva a su madre, que ya era una anciana de 96 años, porque la anciana dijo: el último deseo que tengo es ver a ese evangelista que iba a estar predicando donde mi esposo predicaba. Y los hijos le hicieron ese último favor de llevar a la anciana. Y mientras este joven, este varón, predicaba con tanto denuedo, de pronto el hijo menor del pastor anciano lo comienza a mirar y dice: a él yo lo conozco. Y se abre paso entre las multitudes. Se abre paso entre las multitudes y llega a la plataforma y lo comienza a mirar. Y dice: yo he visto a este varón de Dios. Y en medio de la campaña el Espíritu Santo mueve a este varón, al predicador, y le da la mano al hijo del pastor y lo sube a la plataforma. Y le mira y le dice: yo a ti te conozco. Y tú tienes un libro que fue de tu padre donde él escribió una visión. Al decir estas palabras, el joven cae a tierra, se arrodilla y dice: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy el drogadicto, a quien tu padre lo crió como un hijo. Entonces él se pone a llorar y dice: ¿qué cosa es esto? Y él le dice: ve donde tu madre anciana, porque ella tiene el libro donde él escribió. Y en la tapita de la Biblia, la anciana había guardado la profecía. El joven bajó de la plataforma, tomó la Biblia de la madre, le sacó el papel, un papel ya viejísimo, y donde decía que el pastor de campo tendría la iglesia más grande en ese lugar. Y el predicador le dijo: mira, tu padre no lo vio, pero hoy te tengo una sorpresa, le dijo. He hablado con el alcalde y me ha dado justo el lugar donde tu padre vivió, donde ahora yo levantaré, dijo, una iglesia para más de 2000 almas. Oh, Rababakento. Y ahí se le vino al corazón, ahí se le vino al corazón y a su mente al hijo del pastor esa visión donde su padre le tocaba la cabeza y le decía: hijo mío, algún día usted entenderá los propósitos.
quiero terminar diciendo, porque como desciende la lluvia, aleluya, y no cae a tierra y se pierde, sino que vuelve al cielo. Y rababakendo, o rababachetarabai, y rababekenderei, sotoroman enderei. Así también será mi palabra. Oh, así también será mi palabra, predicador. Hay cosas que usted y yo no veremos. Pero si sembramos con fidelidad en Doroe, nuestros hijos espirituales heredarán lo que nunca nosotros podremos palpar. Por esto en este tiempo de avivamiento, yo creo que hay muchos hijos espirituales que me han escuchado durante 14 años, que el día de mañana tomarán lugares que Marcelo Ortiz, por no tener finanzas, por ser un predicador humilde, no alcancé. Pero en mi palabra no caerá a tierra. Si Dios dijo avivamiento, avivamiento habrá de venir. Amén y amén.